Vamos a compartir y empezamos. Lo primero es hacer un repasito de cuestiones que necesitamos tener bien claro para el tema de hoy, que es teoría lingüística. Dentro de la teoría lingüística está contenido esto que hemos hecho antes, la comunicación. Vamos a recordar. La comunicación es un proceso a través del cual los seres humanos transmitimos información de un lado a otro, ¿ok? Recuerden que una de las características del ser humano es ser un ente social. Entonces nosotros necesitamos de otras personas para poder comunicarnos. Es tan necesario incluso para que se active nuestra lengua materna. Les cuento. Para que se active nuestra lengua, el niño nace en un ambiente, ¿ok? Y ahí se cumple de que el lenguaje es innato, según Chomsky, y se cumple la famosa teoría innatista de Noam Chomsky. ¿De qué trata? Dice, a ver, yo les pregunto, ¿el niño aprende por imitación? Pues la respuesta es no. El niño no aprende por imitación. El niño está predestinado para hablar. Está predestinado para usar una lengua, cualquiera que ésta sea. No hay lengua difícil, no hay lengua fácil. Para el niño cualquier lengua es posible de aprender de manera inconsciente, porque justamente el lenguaje es inherente, es innato, es nacido. Y esto demuestra la hipótesis innatista sobre la adquisición de la lengua materna de Noam Chomsky. Cuando tú eres niño, tú no imitas a tu papá, porque si imitaras a tu papá dirías me he puesto los zapatos, pero el niño dice, me he ponido los zapatos. Él recurre a una gramática universal que también está innata, y cualquier niño del mundo es capaz de aprender cualquier lengua. Inclusive hay casos de niños que han aprendido siendo muy chiquititos, varias lenguas en simultáneo porque se les ha cambiado de nana. Hay un caso de una niña que habla 5 lenguas perfectamente porque tuvo 4 nanas diferentes. 4 nanas. Una rusa, una china, una francesa y una de habla española. Y la niña era de habla inglesa. O sea, sus padres hablaban inglés. Entonces la niña maneja 5 lenguas de manera natural, increíble. Ahí se cumple la teoría innatista de Chomsky. Recordemos también que si el niño, por ejemplo, no tiene contacto con humanos, no se activa el lenguaje, no se activa. Está ahí en tu cerebro, en la zona frontal izquierda del cerebro, pero no se activa. Necesito de otros seres humanos para que ésta se active. Hay casos de padres desnaturalizados que a sus niños, siendo bebés, los han encerrado. No, ha habido varios casos, han sido estudiados por diferentes universidades del mundo, que han sido encerrados en bodegas y se les alcanzó la comida así como si fueran animales, nunca se les limpió, nunca hubo salubridad con ellos. Hubo una niña que murió a los 10 años por una enfermedad a la piel, porque esta nunca recibió un baño, no sabe lo que es bañarse en tina, nada, no tenía una mamá buena, ¿no? Entonces esta mamá la quería regalar porque era su segunda hija no natural, o sea que no estaba dentro del matrimonio. Entonces la quería regalar a un hospicio, pero los hospicios no atendían porque había una guerra, entonces la encerró en una bodega, ¿no? Con el abuelo la tienen ahí y la encuentran, ¿sabes a qué edad? A los 7 años. Y dice la teoría innatista también que hay un periodo crítico, que hasta los 6 años el niño está apto para aprender su lengua materna. Pasado este periodo, si no se cumple lo natural, el entorno natural que dan los padres a los niños, ese niño está inhabilitado de adquirir lenguaje. Qué triste, ¿no? Y la niña no, cuando la comenzaron a estudiar, no manifestaba ninguna reacción frente a diferentes estímulos que se le daban a la niña. No lograba comunicarse, ni siquiera como animal, no podía comunicarse, ¿ok? Y luego comenzó a responder hasta los 9 años a ciertos estímulos como animalito, pero como te digo, murió a los 10 años de edad. Terrible, ¿no? Durante el proceso de comunicación sabemos que participan varios elementos. Tenemos al emisor, que le dirige al receptor una información, pero esa información la va a construir con un código, con una lengua, para poder lanzar la información que está formada por palabras, que es el mensaje. Acá faltaría, como te dije alguna vez,
que el mensaje hable de algo. Si enumeramos, tenemos al emisor que recurre a un código para generar un mensaje y ese mensaje siempre habla de algo. Y ese algo del que habla se llama referente, si te acuerdas. El referente es la realidad, ¿no? El referente es la realidad de la cual se habla, es el tema de conversación. Hoy nuestro tema de conversación es teoría lingüística, ¿ok? Y este mensaje que habla de algo va a cruzar un canal, que es el medio físico para llegar al receptor, y todo está circunscrito a una situación comunicativa que vendría a ser el contexto, que básicamente dentro de lo que es el proceso de comunicación normal está constituido pues por el tiempo y el espacio donde se realiza el acto de la comunicación. También hablamos de los elementos uno a uno. Recordemos que el emisor es el que lanza el mensaje. Cuando la comunicación es oral, este emisor va a cumplir tres momentos importantes. Uno es un momento psíquico, ¿ok? El segundo es un momento fisiológico y el tercero es un momento físico, que tiene que ver con el sonido propiamente dicho. Cuando tú vas a lanzar un mensaje, tú tienes que recibir un estímulo, un motivo por el cual quieres comunicarte. Ante ese estímulo vas a comenzar a escoger palabras de tu cabeza y a eso se le llama actualización. Una vez que has escogido las palabras, generas un mensaje en tu cabeza y eso se llama codificación. Y una vez que estás listo para expresarlo, tu cerebro comienza a lanzar señales hacia los órganos de fonación e inicia la etapa fisiológica, que es el hecho de que el cerebro conduzca, ¿no?, la función del habla. Una vez que hablas, el sonido propiamente dicho, no el proceso, es físico, ¿ok? Entonces, para llegar al receptor. Asimismo, el código es la lengua común que utilizamos, emisor y receptor, para lanzar la información que se quiere. Insistimos en que ese código debe ser una lengua común en ambos. Si yo no manejo el código del receptor, no habría comunicación. Si el receptor no me logra entender porque no conoce el código empleado, no habrá comunicación. ¿De acuerdo? El mensaje es lo que se quiere expresar, la información contenida, así sea no verbal, uno lo traduce, como uno es un ser humano, lo traduces en palabras. Y el referente o realidad es de lo que se habla en el mensaje. Acá hablamos de la temperatura y en el otro hablamos de las rocas. Esos vienen a ser los referentes. El canal, por su lado, es el medio físico por donde se traslada el mensaje. Puede ser cuando hablamos las ondas sonoras, que es el canal común, un megáfono en el segundo caso viene a ser nuestro canal. Una bola de cristal, si veo el futuro en ella, sería la bola de cristal. Si leo el futuro o leo la suerte usando la baraja española, será la baraja española la que haga de canal. Hoy en día está de moda usar de canal la piel, porque la gente se tatúa mucho y lanza mensajes a través de la piel. Los grafiteros usan las paredes como canal, ¿de acuerdo? Entonces hay diversos canales de comunicación para lanzar los mensajes. El receptor es quien recibe el mensaje, ¿no? Y recuerda que yo te hice una diferencia. Una cosa es receptor, que es cualquiera que capte el mensaje, y otra el destinatario, que es el receptor elegido por el emisor. Acá la mamá le está diciendo, ahora vas a ver cuando lleguemos a la casa. Ok, él es el receptor principal, es decir, es el destinatario de este mensaje. Hay mucha gente alrededor escuchando, rajando, qué barbaridad esa mamá, cómo lo grita al niño, le está haciendo pasar vergüenza. Esos son receptores, porque captan el mensaje, pero no son destinatarios. Aquí los que van a un concierto, obviamente, son receptores y también destinatarios, siempre y cuando no sea el señor encargado de las luces, a quien no le importa el concierto, sino que este salga bien porque es parte de su trabajo. Ahí tampoco está el que vende cigarritos, el que vende la chela, el que vende los chupetes, qué careros que son, ¿no? Recuerdo mucho en este concierto que un vaso de cerveza costaba 20 soles, un cigarro 4 soles, ¿pueden creer? Un chupete, porque eso era lo que vendían, un chupete costaba 3 soles, 3 soles.
¿ok? Increíble los precios dentro de un concierto. Un abuso total, ya saben, cuando vuelva la normalidad y vayan a un concierto, lleven todas sus cositas que van a consumir camufladas por ahí. La situación. La situación comunicativa es el contexto extralingüístico, o sea, está fuera de las palabras. Acá, por ejemplo, el contexto es el amor, ¿no? Un amor sano, sincero, bonito, ¿ok? Acá vemos el contexto es un debut, ¿no? El estreno de una obra musical, ¿ok? Y acá el contexto que estamos viviendo, pues, es la expansión del COVID-19, que tanto ha afectado a la humanidad y a la normalidad que tanto deseamos vuelva. Las clases de comunicación, dijimos que la comunicación podía ser no verbal, como en el caso del fútbol, no interesando si el jugador habla portugués o si habla alemán o si el árbitro habla español, eso no importa porque hay un código que se usa en el fútbol que todos manejan. Así que se constituye un caso de comunicación no verbal. En cambio, la comunicación verbal, este niño para dibujar ha tenido que leer lo que está aquí, ¿no? Entonces la comunicación es escrita o visográfica. Y en el caso de dos niños jugando con los walkie-talkies, que son latas de leche Gloria, pues ahí la comunicación también es verbal y oral, porque lo están haciendo a través de la palabra hablada. La comunicación también puede ser directa cuando dos personas comparten el mismo espacio y tiempo, y puede ser indirecta cuando no compartan o el tiempo o el espacio o ambas cosas. Nuestra virtualidad hace que nuestra comunicación sea, por cierto, indirecta. También tenemos una comunicación que se hace privada o pública. Privada cuando conoces al receptor y pública cuando el receptor es desconocido. Y eso de la comunicación pública o social se observa mucho en la comunicación de los medios masivos de comunicación, valga la redundancia, como la televisión, la radio, el cine, ¿ok? Y también los periódicos, las revistas, ¿no? La información que gira en Internet. Todo está bien, ¿de acuerdo? Enseguida tenemos la comunicación en torno a quiénes son los que intervienen, ¿no? Si solo interviene el emisor y él habla consigo mismo, como nosotros lo hacemos a veces, cuando reflexionamos, cuando hablamos solos, antes de declararnos a la flaca nos declaramos a la almohada, ¿te acuerdas? Siempre ensayamos cómo besar cuando no lo hemos hecho antes, practicamos con la pared, ¿no? La almohada también paga pato, tu peluche, tu perro, no sé. Pero tú, antes de hablar con otros, practicas cómo hacerlo. Cuando quieres pedir un aumento, de repente te imaginas la situación en tu cabeza. Cuando quieres solicitar un permiso, igual. Y la comunicación interpersonal es cuando ya participan personas distintas. Una es el emisor y la otra es el receptor. ¿Ok? Ya es en vivo y en directo, es la realidad. Y en torno a la dirección que toma la comunicación, esta puede ser unipersonal, bipersonal o multipersonal. Recuerden que esto también tiene nombres alternos. Unidireccional, unilateral, bidireccional, bipersonal, ¿ok? Multipersonal, multidireccional, multilateral. Cuando es unipersonal, pues solo se da de un lado. Hay un emisor que lanza un mensaje, pero el receptor no tiene opción de conversar con ese emisor. Y eso pasa cuando vemos tele, ¿no? Cuando leemos un libro, cuando buscamos información de internet, cuando escuchamos música. Y la bipersonal, como ustedes manifestaron acá reclamándole a Chorizar, ¿no? Y aquí tenemos a un congreso donde hay gente que está conversando entre sí, hay otros, ¿no? Diferentes conversaciones, como observarás, otros que están prestando atención, como una clase, ¿no? A veces, cuando el profesor no es autoridad. Porque cuando es autoridad, la comunicación debe ser bipersonal. El profesor habla, el alumno escucha y los alumnos participan en forma ordenada. Entonces, no es por la cantidad de gente, sino por cómo la dirección se da del mensaje. ¿Ok? Si el profesor habla y los chicos atienden, los chicos, todos, es como si fuera un gran receptor. Y cuando el profesor se calla, un alumno habla,
no viene otro y lo interrumpe, no, no es un debate, es una conversación bipersonal. Pero acá en los congresos para nada, en los congresos la gente hace lo que quiera, se le va la educación por las patas, lamentablemente. La comunicación no verbal, ¿no? Obviamente no usa palabras y se afinca en los sentidos, ¿ok? Aquí tenemos visual, olfativa, visual, ¿ok? Acústica y táctil, ¿de acuerdo? Asimismo, hay también manifestaciones de comunicación no humana. Tenemos a la comunicación animal, a la comunicación meteorológica y a la comunicación vegetal, ¿no? Todos ellos comunican, ofrecen información, pero es de carácter no humana y tampoco es intencional. Aquí, ¿te acuerdas que vimos signos no intencionales, información no intencional? Ellos no pretenden informarle a nadie, simplemente es una comunicación de carácter instintivo y en el caso de la naturaleza, pues es natural. Y vamos con los conceptos lingüísticos generales. Yo te estaba preparando para lo que es la cuestión de los conceptos lingüísticos generales. Tenemos al lenguaje. ¿Qué es el lenguaje, chicos? Lo venimos repitiendo. El lenguaje tiene varias acepciones que a lo largo de los años han ido cambiando y hay diferentes posturas por parte de los distintos lingüistas que ofrecen información para los que queremos aprender. Entonces vamos a leer uno a uno cómo ha ido evolucionando el concepto del lenguaje, trayendo ideas, algunas ciertas y otras, bueno, que son discutibles, ¿ok? Y nos vamos a quedar finalmente con un concepto. Dice, la mayor parte de definiciones que se dan sobre el lenguaje son discrepantes, o sea, difieren, son diferentes, ¿ok? Unas de otras. Sin embargo, algunas recogen de cierta manera el concepto. Watson en 1924 define al lenguaje como un hábito manipulatorio. Ok, si bien es cierto no es un hábito, ok, es una habilidad, Watson acierta cuando dice que es manipulatorio. ¿Por qué? Porque el lenguaje es deliberado, ok, el lenguaje es deliberado, hay una voluntad detrás del lenguaje, ok. Chomsky, del cual te vengo hablando, en 1957, expone que el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Mucho finito, ¿no? Mucho uso de finito. Chomsky entonces expone que el lenguaje es un conjunto de posibilidades, ¿ok? De posibilidades de combinación, ¿de acuerdo? ¿Ok? Con las que vamos a construir los mensajes. Luria, en 1977, expone que el lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. ¿Ok? Bronckart, en 1977, define al lenguaje como la instancia o facultad que se invoca para explicar que todos los hombres hablan entre sí. Eso es verdad también. Hemos dicho que el lenguaje sirve para establecer. Si los perros ladran, las vacas mugen, ¿no? Los lobos otilan, ¿ok? Los seres humanos hablamos. Y lo hacemos gracias al lenguaje, ¿ok? ¿Qué más? Dice Pavio y Beck en 1981, exponen que el lenguaje es un sistema de comunicación biológico, o sea, reconoce que es innato, especializado en la transmisión de información, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Calabro, Taylor y Capedia en 1996 exponen que dependiendo de cuán complejo o sencillo esté estructurado el lenguaje, tanto verbal como escrito,
puede variar significativamente el nivel de pensamiento y entendimiento en el individuo. ¿Ok? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el DRAE, define al lenguaje como el estilo y modo de hablar y escribir que cada persona tiene. ¿Y cuál va a ser nuestro concepto? El lenguaje es una habilidad, una capacidad innata, exclusiva de los hombres, ¿ok? Los loros no hablan, los loros parlan, son fenómenos parlantes. El lenguaje es una habilidad humana que permite comunicarnos por medio de palabras, ¿ok? Y este lenguaje presenta las siguientes características que deseamos que tú te las aprendas una por una. Primera característica, tiene un comportamiento social comunicativo, es decir, que la lengua no permite expresarnos a otros y a su vez ellos se nos expresan. ¿De acuerdo? La arbitrariedad, las palabras gato y cat no se relacionan de manera lógica al animal. O sea, no existe una razón lógica por la cual esta realidad se llame gato o se llame cat. ¿Ok? Es un acuerdo social. Cada lengua decide cómo llamar a las diferentes realidades. ¿Ok? Por ejemplo, casa en castellano, house en inglés y maison en francés, ¿no? Igual, muñeca en castellano, doll en inglés y poupée en francés. O sea, si hubiera alguna conexión lógica entre la realidad y el nombre, pues se parecerían las palabras y no se parecen para nada porque son impuestas por cada comunidad, ¿me entiendes? A eso se refiere el carácter arbitrario del lenguaje. Se impone, no hay una razón lógica para la cual esto o aquello se llame de tal o cual manera. Son imposiciones del sistema. ¿Qué es la doble articulación? Cuando nosotros hablamos, primero pensamos. Todo pasa por la línea del pensamiento, ¿ok? No hay posibilidad de que tú me digas, Betsy, te lo dije sin pensar. Mentira, lo pensaste. Claro que lo pensaste. Betsy, te lo dije sin querer. Otra mentira. Obvio que quisiste decirlo. ¿Me entiendes? Entonces, siempre el lenguaje es doblemente articulado y utiliza dos tipos de unidades. Utiliza para la primera articulación utiliza unas unidades con sentido que vamos a estudiar en el intermedio, que se llaman morfemas. Y va a utilizar unas unidades sin significado, pero que permiten distinguir palabras, ¿ok? Que se llaman fonemas, y eso también lo vamos a estudiar en el intermedio. Vamos a llevar el capítulo de fonología y fonética y vamos a llevar el capítulo de morfología. Entonces, el lenguaje se expresa con unidades con sentido que a la vez se pronuncian. Eso es lo que quiere decir. Significa que todo lo que decimos se piensa, ¿ok? Esa es la doble articulación. El lenguaje sistemático. Hay estructuras aceptadas, ¿no? Por la comunidad. Mira, es como el sistema de la lengua, es como que yo tengo mi alacena, un montón de ingredientes, ¿de acuerdo? Un montón de ingredientes. Entonces, cada vez que tú quieras preparar un plato, no vas a usar todos los ingredientes, sino vas a usar solamente algunos, ¿de acuerdo? Para hacer un lomito saltado necesito primero tomate, cebolla, carne, ají amarillo, ajo, especias, vino, vinagre, ¿ok? Esos ingredientes necesito para hacer un lomo saltado, ¿ok? No voy a utilizar frijoles, no voy a utilizar payares, no voy a utilizar choclo, no voy a utilizar arvejas, no, porque esas están ahí, pero no son para este plato. ¿Me entiendes? Los platos diferentes que yo voy a cocinar, esos son actos de habla.
O sea, cuando tú hablas, no utilizas todos los recursos que te da el sistema. Yo creo que con este ejemplo tú puedes entender, ¿no?, lo que es la lengua, el sistema de la lengua y el habla. La lengua y el habla son parte del lenguaje, porque el lenguaje se divide en dos planos. La lengua, que es el sistema, y el habla, que es la realización o ejecución de ese sistema. Entonces, el sistema de la lengua está constituido por un sinnúmero de palabras, de combinaciones de esas palabras para expresar diferentes sentidos. ¿Me copias? Hay combinaciones que son aceptadas por la norma culta y hay combinaciones que no lo son. Tú has llevado conmigo en el básico vicios de dicción. Si tú me dices que te golpeaste y no dices golpeaste, sino dices, Miss, me golpeé con I, yo te entiendo igual. Sé que te refieres al hecho de golpear, pero lo estás pronunciando mal. O sea, estás recurriendo a una, ¿no?, parte del sistema de nuestra lengua que está ahí, pero como error. ¿Ok? Y me hice un chinchón. Hay varios errores, porque los chinchones no te los haces para empezar. Ahí hay un problema de imprecisión léxica. Y no se dice chinchón, hay un problema de barbarismo, porque estás validando una palabra que no existe. La palabra no es chinchón, es chichón. ¿Ok? Me golpeé y se ha formado en mi cabeza un chichón. O se ha formado un chichón. ¿Ok? O sea, algo ha sido un golpe que tiene, ¿no?, como que es inflado, que está protuberante. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces me entiendes ahora lo que es el sistema. Enseguida, el desplazamiento. Las lenguas humanas son únicas en su capacidad de describir el tiempo. Nosotros en castellano y en otras lenguas categorizamos el tiempo y nos paramos en una línea horizontal imaginaria, en un punto medio que viene a ser el presente. Y si bien es cierto, estamos en el presente, cuando hablamos nos podemos referir a hechos anteriores, es decir, referirnos al pasado. ¿Ok? Y también podemos proyectarnos hacia lo que viene y hablar en futuro. Entonces, a eso se refiere el desplazamiento del lenguaje, que con él no solo referimos hechos que se dan en el momento cuando hablamos, porque hay un presente progresivo, un presente que señala algo que está pasando en este instante, y también señala hechos cotidianos. Por ejemplo, si yo te digo siempre lavo la ropa los sábados, y hoy no es sábado, hoy es martes, pero estoy usando presente para referirme a un hecho cotidiano. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el desplazamiento del lenguaje, ¿ok? Cuando hablamos podemos desplazarnos en esa línea horizontal imaginaria. Asimismo, el lenguaje se caracteriza porque posee prevaricación. ¡Qué linda palabra! Prevaricación, ¿qué es eso? Salvo que la ficción sea cierta y existan vampiros, tipo Edward Cullen de Crepúsculo, pues salvo que nos puedan leer la mente. Y eso es imposible, eso es ficción. Nadie puede leer la mente de nadie. ¿Ok? Y nosotros somos capaces de embaucar a cualquiera con el lenguaje. Por eso yo siempre le digo a los chicos, el arma más letal que tenemos es la palabra, el lenguaje. Con el lenguaje podemos construir y podemos destruir también. Podemos hacer daño a las personas. Claro, porque existe la ironía, porque existe la malintención en cada palabra que uno dice. Y también podemos ensalzar a alguien, hacerla sentirse bien. Es que el lenguaje hace eso. Podemos hacer que una persona se sienta útil, que una persona se sienta querida, respetada, amada, porque no solamente es hacer, sino también decir. A la acción debe acompañarla a la palabra. Hay mujeres que necesitan que se les diga, estás hermosa,
Necesita palabras así para sentirse bien, porque el amor es como una plantita que se debe regar día a día para que viva. Si tú ya no le dices eso a tu chica, qué hermosa estás hoy. Ah, le alegraste el día. Qué bien se te ve. Te queda linda esa camisa. ¿Qué te cuesta ser amable? Nada. No te digo tampoco que seas burlón, que a la persona le quede mal la ropa y tú lo digas irónicamente. Ay, bonito tu vestido, ¿eh? Te queda lindo. No, pues tampoco. Hay que ser también sinceros. Hay que saber cómo decir. Ok. Ok. Entonces a eso se le llama prevaricación, porque con el lenguaje no se sabe si la persona nos está diciendo la verdad o está mintiendo. Inclusive hay gente, los psicópatas, oye, se burlan de estos detectores de mentira. Se burlan. Un actor, una actriz también se burlan de eso, porque caen en su papel y se creen lo que están diciendo. Y si tú te crees lo que estás diciendo, engañas al detector de mentiras. Y puede que estés diciendo la verdad, pero estás sumamente nervioso. Y el detector de mentiras te está diciendo que mientes cuando estás diciendo la verdad. O sea, pasan ambas cosas. Transmisión cultural. Mira, cada sociedad lingüística, cada lengua, tiene su propia forma de traducir o de moldear el pensamiento, ¿ok?, con el lenguaje. Hay pueblos indígenas en Australia, por ejemplo, tú no lo vas a creer, que no usan derecha ni izquierda, ni usan arriba ni abajo. ¿Qué usan? Usan sur, norte, este, oeste, sudeste, noreste. Así hablan. No usan nunca ni derecha ni izquierda. Hay sociedades que no usan numerología, que no existen las matemáticas en su vida. ¿Ok? Hay gente que para un color utiliza 30 palabras, para un color, para un tipo de color. Hay gente, ¿ok?, hay lenguas que para un color en un tono usan una palabra y para el mismo color en otro tono usan otra palabra. Los esquimales tienen múltiples formas de referirse a la nieve. Y nosotros no tenemos más que la blanca nieve, epíteto. No tenemos más, porque acá en Lima no cae nieve. ¿Me entiendes? Entonces, cada lengua del mundo traduce su realidad. Traduce su realidad. ¿De acuerdo? Entonces hay una evidente transmisión cultural. Productividad y creatividad. En cada lengua es posible crear frases y palabras con significado que nunca se han dicho, Al gasfitero, pues no tengo nada. En mi casa no hay nada. que nunca se han dicho o producido antes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, hay frases que recién se inventan, ¿no? Palabras que se consideran neologismos. Por ejemplo, en la época de Shakespeare no existía computadora, se escribía con pluma. Entonces hay palabras que nacen según el avance tecnológico, cultural. Entonces, la lengua tiene esa posibilidad de crear palabras, frases nuevas, ¿no?, que se ponen en boga, ¿no?, según la realidad de cada grupo humano. Reflexividad y función metalingüística. Los libros de texto que has utilizado toda la vida para aprender español, toda la vida usamos gramática, ¿ok? Siempre recurrimos a ella. Hablamos español, pero yo te estoy dictando lenguaje en este momento. Alucina. O sea, tú hablas español, pero no eres consciente de lo que usas. Tú sabes gramática del español, tú sabes cómo armar los mensajes en español, eres capaz de construir mensajes en español, pero no eres consciente de las unidades gramaticales.
O sea, no sabes que esto se llama sustantivo, que esto es un verbo, que este es un verbo transitivo, que este es un verbo copulativo. Simplemente usas el lenguaje. ¿De acuerdo? Por eso necesitas concientizar su uso. Y eso se logra a través del aprendizaje o de la concientización de la gramática que estás empleando de manera empírica. ¿Ok? Se da la transmisión a través de la enseñanza. ¿Cómo es eso, Miss? Mira, acá tú no puedes enseñar lenguaje, ¿no? No me puedes serruchar el piso y mañana uno de los alumnos va a dictar lengua, porque para dictar lengua española tienes que estudiar, pues es una carrera, ¿ok? Una profesión que se llama lingüística pura, ¿ok? Sin embargo, si tú te vas a otro país, te vas a Japón, imagínate, te casas con japonesa, tienes tus hijos japoneses, pues tú vas a tratar de que ellos conozcan tu cultura. Así que les vas a hablar de repente a tus hijos, lo decidirás con tu esposa si le vas a hablar en japonés y en español para que ellos sean bilingües. Y si decides que van a ser monolingües, que van a hablar japonés, ¿ok? Y cuando crezcan les vas a enseñar español, pues tú te vas a convertir en un maestro de tus amigos. Mira, en español se dice esto, se dice así. ¿De acuerdo? Esto se dice así. Entonces, eso es la transmisión a través de la enseñanza. Dicotomía. La dicotomía es el hecho de que el lenguaje presenta dos planos. Uno es el plano de la lengua, que es un plano mental, y otro es el plano del habla, que es un plano real. El lenguaje se expresa a través de dos planos, la lengua y el habla. ¿De acuerdo? Ahora, el lenguaje es inherente, te lo dije, ¿no? Desde el inicio nace con una de tantas habilidades que tenemos los seres humanos. Y también es universal porque no existe un solo ser humano que escape al lenguaje, salvo por situaciones extremas como las que te mencioné de los niños que ya no pueden adquirir el lenguaje cuando ya han atravesado el famoso periodo crítico. Todos nosotros tenemos que desarrollar las etapas de adquisición de la lengua materna de forma natural. Naces bebé y todavía no hablas, pero vas recogiendo información. Se dice que hasta los 10 meses de edad, o sea, cuando ya cumples 10 meses, ya el bebé no copia nada que sea ajeno a lo que está adquiriendo por parte de sus padres. Y él comienza las famosas sílabas reduplicativas. Mamá, 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 papá, apa, apa, apa. Repite las sílabas. Te, 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 te. Sílabas reduplicativas se llama eso. Esa es su etapa prelingüística. ¿Ok? Bota sonidos. ¿Ok? Grita. ¿Ok? Sonidos inarticulados, que luego se vuelven sílabas. Y luego en la etapa lingüística de pronto, súbitamente, deja de reduplicar las sílabas y comienza a decir palabras de dos sílabas. Nani, ña, ok. Y luego, ok, comienza ya a hacer sus propias combinaciones. Y va aprendiendo porque la madre le habla lento, le habla en maternés, que es un recurso que sirve para que los niños no asienten su lengua, ¿ok? Y cuando ya él tiene 6 años, ya habla perfecto, perfecto. Si un niño habla mal y ya tiene 6 años, es muy posible que tú tengas que llevar a tu hermano o a tu posible hijo a terapia de lenguaje para que observen cuál es el problema, si es un problema de repente psicológico, si es un problema de carácter fisiológico, si es un problema dental también. Entonces hay que ver cuál es el problema para poder solucionarlo y ayudar al niño a ejecutar correctamente los sonidos. Hasta los 6 años el niño ya cumplió el tiempo para adquirir su lengua materna. Pasados los 6 años comienza el periodo crítico. Se le hace más complicado.
Y para adquirir una segunda lengua hasta los 12 años de edad. 12 años. Pasada esa etapa ya se le complica. ¿Ok? ¿Tú quieres que tu hijo hable varias lenguas? Pues ya tienes que irlo inscribiendo a tu hermanito, que lo inscriban. A veces los papás piensan, no, cuando sea adolescente, cuando termine el colegio, le generas toda una problemática a ese pobre chico. Es mejor que aprenda desde chiquitito. Yo soy una prueba de eso. A mí me pusieron a estudiar inglés desde los 5 años. Desde los 5 años me llevaban al IBNA. Desde children, juniors, ¿no? Preteens, teens, ¿no? Adultos. Y por esa razón es que yo adquirí la lengua con bastante facilidad. ¿De acuerdo? Pero muchos padres no entienden ese proceso. Quizás porque mi papá es extranjero, porque mi papá, pues, al ser chino, vio la necesidad de que sus hijos aprendieran, pues, el inglés que a él le costó tanto, ¿no? Aprender más fácilmente. ¿De acuerdo? Ahora, el lenguaje tiene dos planos. Uno es la lengua y el otro es el habla. ¿De acuerdo? La lengua es el conjunto de virtualidades, el conjunto de palabras que están ahí en tu cabeza, y no solo de palabras, sino de combinaciones, ¿ok? Que están ahí para que tú, cuando hables, decidas qué combinación emplear. Dentro de las... Esto de conjunto de virtualidades es interesante, ¿no? Conjunto de virtualidades y combinaciones. ¿De acuerdo? Es un conjunto de signos verbales almacenados, dicen, las conciencias de los hablantes, que constituyen una comunidad lingüística común. Dentro de las características tenemos que es social, porque es de la comunidad, lógico, es permanente en el tiempo. Te cuento, mira, si hacemos una comparación con los movimientos de la Tierra, la lengua cambia como el movimiento de traslación, lentamente, ¿no? La lengua cambia cada 3 siglos más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, los cambios no se ven en el momento, no, los cambios son a largo plazo. Si yo quiero hacer un análisis comparativo de la lengua, tendría que comparar pues la lengua del siglo XII con la lengua del siglo XV. O sea, el español del siglo XII frente al del siglo XV y al del siglo XVIII y al del siglo XXI. No puedo comparar el español de 1990 con el español del 2000 porque no hay gran diferencia. ¿Me entiendes? Ok. Es permanente también en el tiempo porque no desaparece. Es una constante, es como respirar. Tú nunca dejas de respirar. Incluso cuando estás callado, tu lengua sigue vigente. Sigues actualizando información y sigues construyendo mensajes en tu cabeza. Tu cabeza nunca está en blanco. A veces yo te digo, ¿qué pasa? ¿Qué estás pensando? Nada, mentira, estás pensando algo. Inclusive cuando te echas a dormir, sueñas. Pregúntale al profe de psicología. Tienes un sueño tras otro, tras otro, tras otro. ¿Ok? ¿Y en qué sueñas? ¿En inglés, en alemán, en ruso? No, sueñas en español. Es permanente en el tiempo por esa razón. Es psíquica porque es mental. Es histórica porque evoluciona, pero cada 3 siglos. Cada 3 siglos. ¿De acuerdo? El habla, por el contrario, es la realización, la materialización de lo que pensamos gracias al aparato fonador. Recuerden que la materia prima para hablar es el aire, pero para hablar quien conduce el habla es el cerebro.
el cerebro es el que lanza la energía para que nosotros podamos hablar. ¿Ya? Y se da esta trilogía perfecta. Una vez vino en el examen de admisión, ordene de incluyente incluido, y ponían alternativa A, lenguaje, lengua y habla, alternativa B, habla, lengua, lenguaje, alternativa B, lengua, lenguaje, habla, alternativa D, habla, lenguaje, lengua. O sea, diferentes órdenes, pero el orden real es este. El lenguaje es una habilidad humana para expresarnos con palabras, el conjunto de virtualidades que se manifiestan en cada hablante cuando materializamos lo que queremos expresar. Mientras que la lengua era social, el habla es individual, es personal. Cada quien habla como sí. O sea, nadie habla igual que nadie. La imitación es improbable, porque imitar una lengua implica hacerlo exacto y no se puede. No se puede, tendrías que respirar igual, lanzar igual las señales desde el cerebro hacia tus órganos de fonación. Lo que sí se puede es simular el sonido, eso es diferente. Es efímero en el tiempo. ¿Por qué? Porque es como comer. Nosotros no comemos todo el día, comemos por etapas, comemos por la mañana, comemos por la tarde y comemos por la noche. Los que tienen costumbre de comer por la noche, yo no la tengo, por ejemplo, ¿no? Y tenemos bocadillos en el día, pero no es algo permanente, no comemos todo el día, si no rodaríamos, ¿verdad? Entonces el habla es efímera, dura el tiempo que dure el acto de habla, ¿ok? Es psicofisiológica, ya lo hemos dicho, porque todo lo que expresamos pasa por la línea del pensamiento y es concreta porque se escucha. Sin embargo, lengua y habla son interdependientes, no tiene sentido una sin la otra, ¿ok? ¿Para qué tengo ese conjunto de virtualidades, todos esos ingredientes y no puedo preparar ningún platillo? ¿Te acuerdas del ejemplo? La analogía, igual. ¿Para qué tengo tantas palabras y combinaciones y no las puedo expresar? Pero los sordomudos, no me hables de excepciones. El sordomudo reemplaza el habla por un código de señales manuales. Así que igual habla con las manos, por decirlo así. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos también los elementos que ya habíamos mencionado de la comunicación. Tenemos el emisor, elemento 1, el código, elemento 2, el mensaje, elemento 3, el referente, elemento 4, el canal, elemento 5, el receptor, elemento 6. Solo estos 6 elementos presentan funciones del lenguaje. ¿Ok? Comencemos por la primera. La función expresiva, también llamada emotiva o también llamada sintomática, ¿ok? Lo que trata es de expresar a través de los escritos, escribí mal, sintomática, ahí. Lo malo del borrador, que se borra toda la palabra. Sintomática expresa las emociones, la subjetividad del emisor en el escrito o en lo que dice, ¿ok? Por ejemplo, yo te digo una interjección, son palabras llenas de emotividad. ¡Asu! ¿No? Eso es emotivo. O cuando dices, ¡viva el Perú! ¿No? Estás reflejando emotividad. O cuando dices, no, lamentablemente, si tú dices lamentablemente, ya estás opinando, ya estás diciendo lo que piensas. Si yo te digo lamentablemente falleció, oye, tu abuelo lamentablemente falleció. Esta palabrita, si yo digo falleció, no estoy expresando lo que siento. Pero si digo lamentablemente, ahí sí me estoy involucrando. ¿Ah? La función del código llamada metalingüística o también llamada metaverbal o de glosa, habla del propio lenguaje.
trata asuntos de gramática, habla de gramática, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el quechua solo usa 3 vocales. Por eso es que ellos no dicen perro, dicen el pirru, y pronuncian así, pirru. Tienen esa, ¿no? Porque su lengua tiene 3 vocales. ¿De qué estoy hablando? De fonología, de gramática. ¿Ok? Siempre que hables de gramática hay función metalingüística. La función del mensaje, la poética o estética, juega con el lenguaje. Yo te digo, ¿cómo acomoda? Y una marca de muebles, mira, esta marca de muebles que todavía existe, se llama Comodoy. Pero mira su eslogan publicitario, usa como, y la marca también tiene como, entonces tú relacionas comodidad con Comodoy. Entonces dices, ¿cómo acomoda? Comodoy. ¿De acuerdo? Estoy jugando con las palabras. Los 3 tristes tigres que comen trigo en un trigal también es función, ¿no? Poética o estética. Estás jugando con las palabras. R con R reventó, el que no sale la llevó. ¿Ok? Araña, 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 mis veces no se baña. Eso es, ¿no? Te quiero, te adoro, yo soy la vaca y tú mi toro. Eso es función poética. El referente o función referencial, o también llamada representativa, o también llamada informativa, o también llamada denotativa, ¿ok? Tiene varios nombres. Simplemente informa, nada más. Es objetiva, se caracteriza por su objetividad, ¿ok? Y yo te digo, se alquila sillas. ¿Cuántas casas vemos que tienen no? Se alquila sillas. Te estoy informando que se alquila sillas. Y si necesitas en algún momento alquilarlas, te vas a acordar dónde viste el anuncio. La función fática o de contacto es la que busca, pues, verificar este asunto de nuestra convencionalidad, ¿no? Nosotros somos seres humanos y tenemos leyes de cortesía y convivencia. Cuando entramos a un lugar, saludamos, hacemos contacto. Es la función de contacto. Hola. Acá no hay mensajes, solamente estoy haciendo contacto. Cuando salgo de un lugar, ¿qué digo? Si soy educada, permiso. Hay algunos que dicen salud solamente a los que conocen y a los que no, te haces el tonto, ¿ok? Cuando pruebas un canal, dices 1, 2, 3, probando. Cuando por primera vez coges un micrófono, dices probando, aló, aló, probando, y estás probando el canal. Esa es la función fática. Y la función del receptor, que es la apelativa o también llamada conativa, lo que busca es llamarle la atención al receptor. Ya lo puedes hacer cuando dices cállate. Ahí estás llamando la atención del receptor, cállate. O de lo contrario, cuando haces una pregunta, oye, ¿vas a ir? Y tú me contestas, sí, sí voy a ir. No, no voy a ir, pero ya me contestaste. Entonces esa es la función del receptor. Estas son las funciones del lenguaje humano. Pero déjame decirte que la principal función del lenguaje humano, ¿quién es? La comunicación. La principal función del lenguaje humano es la comunicación. Ok, acá tenemos más ejemplos. Dice, representativa, acuérdate, tienes que acordarte con quién se relaciona. Con el referente, acuérdate que el referente es la realidad. ¿De acuerdo? Es la realidad. La película dura 3 horas, solo estoy informando. Ah, pero qué guapo es, ¿no? Esto es subjetivo, ¿no? Es subjetivo, es emocional. Yo te digo apelativa, vente conmigo al cine. Estoy
llamando la atención, exhorta, llama atención. ¿De quién? Del receptor. Del receptor. Cuando habla del propio, metalingüística, del propio idioma. Y dice aquí, en todas las sílabas hay una vocal, claro que sí, ¿no? Cuando se habla, pongo una palabra clave aquí, cuando se habla de gramática, mi amor, siempre que hables de gramática, de cómo está constituida tu lengua, de qué características tienen los elementos que la forman. Fática, cuando mantienen la comunicación en el canal, dice, ¿me sigues? ¿Ok? Poética, cuando se hace arte con la forma del mensaje. Andé yo caliente y ríase la gente. No se dice andé, pero acá están jugando con el lenguaje. ¿Ok? Estamos función poética. Obviamente la literatura juega con esta función, porque siempre trata de decir de una manera particular y que se note que el que está escribiendo tiene estrategias para hacerlo. Igual los que van a estudiar publicidad. Igual los que van a estudiar marketing, que son no propias de la comunicación social. El dialecto, por otro lado, mi amor, el dialecto es la variación socioregional de una lengua. En cuanto a lo regional se le llama variación diatópica y se verifica en todos esos niveles, pero si lo sintetizamos, lo más importante o lo que más se nota es el aspecto fonético, o sea, la pronunciación, el aspecto léxico o de vocabulario, y lo demás lo vamos a sintetizar como gramática, ¿ya? Y gramatical. O sea, el dialecto es perceptible aquí, en lo fonético, en lo léxico y en lo gramatical. Por ejemplo, aquí observo lo gramatical, porque así no se construye en español, pero la gente de la selva lo hace. Me le está doliendo de mi pecho atrás, ¿sí? Entonces, está construyendo mal. Aquí observo, ¿no? Una variación de carácter gramatical. Ponete una campera, che. Acá ponete, acá este ponete es gramatical, porque la palabra es ponte. Y campera es una variación de carácter lexical, o sea, a nivel de vocabulario. Nosotros no decimos campera, nosotros decimos casaca. Abusado, joven, de nuevo acá tengo un problema lexical. Y obviamente la pronunciación va a estar en los tres ejemplos, porque la gente de la selva tiene una manera de hablar, ¿no? En lugar de decir Carmen dirán la Carmen, Carmen. Alargan siempre la primera vocal. ¿Ok? Ponete una campera, che. Es como si hablaras italiano. Es un español italianizado. Y los mexicanos que tienen sus cantitos también. Pero el dialecto también abarca lo social. Y a lo social lo llamamos variación diastrática o sociolecto. Tienes que ver el dialecto estándar o lengua estándar, ¿no? La variedad estándar, porque es una variedad. Esta variedad estándar es académica, es curricular, por acuerdo social, es como hablamos los profesionales, ¿ok? Y es una variedad, yo no te puedo obligar a que tú uses la variedad, pero si vas a dedicarte a ser un profesional, si vas a ser un político, tienes que comunicarte, lógico, en dialecto estándar, es lógico. Entonces, en dialecto estándar yo no puedo decir, mira, tiene que ver con la lengua culta y la lengua formal. ¿De acuerdo? Culta y formal. La lengua académica. Es académica. Es curricular, vamos a poner esa palabra, curricular. ¿De acuerdo? Padece. La mayoría dice, tengo gripe. Y no es que tienes gripe, es que padeces gripe. La mayoría dice, se paró. Y lo correcto es sirvió.
y se salió. No, abandonó el recinto, si lo digo de manera formal. Y lo no estándar es lo coloquial. Coloquial significa familiar. Es lo popular, lo del pueblo, lo que todo el mundo dice. Estoy aguja, como dice Schumann. O vulgar, cuando usas esas palabras que no son aceptadas dentro del plano del buen hablar, porque son palabras con carga de vulgaridad. Se me separó y se salió. Otra, que ya me quito para mi jato, si no mi vieja va a ladrar. Eso es ya una cuestión social. Lo social abarca los estratos socioeconómicos y culturales a los que pertenecen los hablantes. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, por ahí hay conceptos que de repente se escapan. Por ejemplo, también debería comentarte que también hay variantes, hay variantes, hay variantes situacionales, y las variantes situacionales nosotros, los lingüistas, los llamamos registros. Y adquisicionales es la otra variante. Y las variantes adquisicionales tienen que ver con los casos de, hay que juntar esto porque si no parece R, son los casos de bilingüismo. Dime, ¿se nota cuando habla un chino? ¿Se nota cuando habla una persona de la sierra el español? ¿Se nota o no se nota? ¿Se nota cuando habla un francés, un árabe? No vacilan a los árabes y les dicen, ¿cómo se dice beso en árabe? Chúpame la jeta, ¿no? Dicen chúpame la jeta, pero supuestamente besar se dice así. Y los están vacilando de cómo pronuncian. El chino dice, estoy entendiendo bastante bien ¿no? La forma de hablar del chino es muy particular, ¿no? Tienen una forma de hablar diferente. Entonces, esas son variantes adquisicionales. El registro es otra cosa. Tú, por ejemplo, no siempre hablas de la misma manera. Cuando hablas con tu flaca, hablas de una manera. Cuando hablas con tu mamá, hablas de otra. Cuando hablas, ¿no? Con tu jefe, hablas de otra manera. Con tu profesor, de otra. Y así vas cambiando los registros. Dependen de la situación comunicativa que estés enfrentando y del tipo de decodificador que tengas. ¿Ok? Un gerente puede ser muy formal cuando está ahí en gerencia, dirigiendo, pero se va a reunir con sus patas porque es jueves de chelas y cambió, su forma de hablar cambió radicalmente, cambió de registro. Ojo con eso, ¿ok? Y hay otro concepto por ahí que te puede molestar, que de repente puede salir por ahí, que es el de idiolecto, ¿no? ¿Qué es el idiolecto? Es la variación del habla, variante del habla. Cada uno de nosotros tiene una forma de hablar que nos caracteriza, ¿no es cierto? Que nos caracteriza. Yo, por ejemplo, soy muy efusiva cuando hablo. Yo suelo decir amor, bebé, son mis palabras, no es por quedar bien con los alumnos, es mi forma de hablar, es mi forma de ser. O sea, si yo escribo un texto de repente, como habla Betsy Wong, me va a reconocer la gente que me conoce. Y a eso se le llama idiolecto. ¿De acuerdo? A esa forma de hablar particular que tiene alguien se le llama idiolecto. El idioma es la lengua oficial de un país y en nuestro Perú, que es un país multilingüe, no es bilingüe, mi amor, a veces ustedes pecan, disculpen el término, a veces pecan de ignorantes y me quieren pegar a veces cuando yo digo algo. Mi amor, el Perú es un país multilingüe y pluricultural. En el Perú se habla 47 lenguas, incluida el español. 47. Ojo con eso. El español es una lengua no amerindia, venida de otro continente, perteneciente a la familia de lenguas romances o neolatinas. Recuerda que el español
es el resultado de la mezcla del latín con otras lenguas del mundo, en su afán de conquistarlo, ¿no? Se expandió y se mezcló con otras lenguas. Y cuando el latín se murió por la llegada de los bárbaros y la caída del Imperio Romano, las mezclas que se dieron en la Europa Oriental, parte del Asia y África, ¿okay? El resultado trajo consigo las lenguas romances que derivan del latín. ¿Me entiendes? Y ahí está el español. ¿De acuerdo? El quechua es una lengua propia del continente americano, ¿ok? Es una lengua que se declara peruana. ¿Sabes por qué? Porque de los 24 departamentos que tiene nuestro país, 20 tienen presencia quechua hablante. Solo hay 4 lugares en el Perú donde no hay presencia de quechua hablantes, que son Tumbes, Piura, La Libertad y Tacna. No pequemos nuevamente de afirmar cuestiones que no sabemos. Lima, incluso hay una teoría que dice que el quechua nace en Lima, porque Lima tiene sierra, chicos. ¿Ok? Además de Perú, el quechua también tiene presencia en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en la provincia de Jujuy y en Chile. ¿De acuerdo? En 7 países, acuérdate, incluido el Perú. El aymara es una lengua amerindia del ande peruano, ¿ok? Que pertenece a la familia Aru. El quechua pertenece a la familia quechua. El aymara es una lengua andina que corresponde a la familia Aru. Esto también ha sido pregunta de examen de admisión San Marcos. Y que se habla en el altiplano de Perú, Bolivia y Chile. Pero si tenemos que atribuirle un dueño, el dueño del aymara es Bolivia, porque tiene la mayor cantidad de aymara hablantes. El cauquio jacaru es una lengua andina del Perú, amerindia, que se habla exclusivamente en la Sierra de Lima, en una provincia llamada Yauyos, en los distritos de Tupe, Cachuy, Conchán y Aiza. Y las lenguas amazónicas están distribuidas en 17 familias lingüísticas que si solo tú lo quieres, te las tendrás que aprender de memoria, la familia y las lenguas que se hablan. Mira tú, no por ser lingüista, no me acuses que porque soy lingüista yo me las sé. No, yo he tenido que sentarme a aprendérmelas de memoria. Todas las veces que estas familias han cambiado, ¿ah? Porque han cambiado varias veces, varias se han extinto, se han extinguido. ¿Ah? Tenemos la familia Aragua con la lengua culina, la familia Arahuaca con las lenguas Caquinte, Recígaro, Piro, Ojine, Yanesha, Huamuesha, Ayaninka, Huayaninka, Machiguenga, Numatziguenga, Nanti, Andoa. La familia Bora con la lengua del mismo nombre, la Cahuapana con las lenguas Yayahuite y Jebero, la Candoshi con la lengua Candoshi-Yapra, la Arambut con la lengua del mismo nombre, la Huitoto con las lenguas Huitoto y Ocaina, la familia Jíbaro con las lenguas Aguaruna y Guambiza, la familia Munichi, recientemente incluida, con la lengua del mismo nombre, la familia Pano con la lengua Chipibo con Ibo, Achuar Chihuiar, Cachibo Cacataibo, Maxés Mayoruna, Charanagua Marinagua, Nahua y Yaminagua. La familia Pebayagua con la lengua Yagua, la Shimaco con la lengua Urarina, la Tacana con la lengua Eja, la familia Ticuna con la lengua del mismo nombre, la Tucano con orejón secoya, la Tupi Guaraní con Cocama Cocamilla y Omagua, la Záparo con Arabela, Quito y Taushiro, y la Constitución de 1993, que ratifica la de 1979 en la Asamblea Constituyente dirigida por Víctor Raúl Haya de la Torre, se declara el Perú un país multilingüe y además pluricultural. Hay muchas variantes adquisicionales. Recuerda que los 2 pueblos inmigrantes más fuertes en este país son los chinos en primera instancia y los japoneses en segunda. ¿De acuerdo? Preguntas. Lea el siguiente texto y responda las 2 siguientes preguntas. Cada acto comunicativo concreto está caracterizado por una conjunción, dice, de coordenadas que lo hacen único, ¿ok? E irrepetible. Se produce entre individuos concretos, en un espacio concreto, en un momento determinado y en circunstancias particulares. El texto en referencia pertenece a qué tipo de comunicación: humana verbal acústica, no humana verbal visual,
humana verbal táctil o humana verbal visuográfica. Recuerda que visuográfica es lo mismo que escrita. Y el texto lo hemos leído, así que es comunicación verbal visuográfica. Con respecto al texto en referencia, podemos afirmar que se relaciona con qué elemento de la comunicación. ¿De qué nos está hablando? Del acto comunicativo concreto. Nos está definiendo un concepto. Se está hablando de algo. Entonces ese algo es el predominante. Predomina el referente, o sea, predomina la función referencial del lenguaje humano. Lea el siguiente texto y responda adecuadamente las dos siguientes preguntas. Cuando reflexionamos informalmente sobre cómo nos comunicamos, solemos hacerlo razonando en los siguientes términos. Los humanos nos comunicamos por medio del lenguaje. Las lenguas son códigos, por lo tanto, los humanos nos comunicamos codificando y decodificando mensajes. Un código es un sistema convencional que establece emparejamientos constantes entre señales y mensajes. En principio, a cada señal le corresponde un mensaje y a cada mensaje le corresponde una señal. Si el texto fuese leído en voz alta, entonces estaríamos frente a una comunicación ¿de qué tipo? De hecho, si el texto fuera leído en voz alta, sería una comunicación humana verbal acústica, ¿cierto? Ya no visual, porque visual sería si lo leemos. En relación con el texto en referencia, podemos afirmar que el referente, ¿cuál es? La comunicación en un sentido netamente lingüístico, la comunicación en su sentido únicamente biológico, la manera como nos comunicamos los humanos, el lenguaje y la comunicación humana. Tenemos que volver a leer el texto. Cuando reflexionamos informalmente sobre cómo nos comunicamos, solemos hacerlo razonando en los siguientes términos. Los humanos nos comunicamos por medio del lenguaje. Las lenguas son códigos. Por lo tanto, los humanos nos comunicamos codificando y decodificando mensajes. Un código es un sistema convencional que establece emparejamientos constantes entre señales y mensajes. En principio, a cada señal le corresponde un mensaje y a cada mensaje le corresponde una señal. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el tema de conversación? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la realidad? La comunicación en un sentido netamente lingüístico, la manera como nos comunicamos los humanos. Ay, disculpen, tocaron la puerta. Entonces, dime tú, ¿cuál sería la manera como nos comunicamos los humanos? El lenguaje y la comunicación humana, ¿a qué se refiere? Lógicamente, al lenguaje y la comunicación humana. ¿De acuerdo? Cuando decimos, lea el siguiente texto y elija las opciones correctas con respecto a la pregunta 5 y 6. Los códigos complejos que reciben también el nombre de sistemas son conjuntos estructurados de señales formadas a partir de unidades discretas y aislables que se combinan entre sí por medio de un conjunto de reglas estable. El texto en referencia es un ejemplo de la clase de comunicación conocida como ¿qué dices? Si el texto en referencia está siendo leído, es una comunicación humana verbal lógicamente visual. Con respecto al texto en referencia, la función del lenguaje que predomina se conoce como, estamos hablando, dice, los códigos complejos que reciben también el nombre de sistemas
Son conjuntos estructurados de señales formados a partir de unidades discretas y aislables que se combinan entre sí por medio de un conjunto de reglas estable. Estamos hablando de los códigos, ¿no? Pero no nos dicen si códigos lingüísticos. Así que esto es función, ¿qué dices? Metalingüística. Metalingüística, estoy hablando de gramática. No, esta es función representativa. Simplemente hay un referente del cual se habla. Dice, lea el siguiente texto e identifique el referente en sentido amplio. El lenguaje se concibe como la facultad del hombre para representar la realidad, desarrollar el pensamiento y comunicarse a través de cualquier sistema de símbolos o signos. ¿Ok? Que nadie se bañe, ¿ya? En sentido amplio, el lenguaje se concibe como la facultad del hombre para representar la realidad, desarrollar el pensamiento y comunicarse a través de cualquier sistema de símbolos o signos. ¿Ok? ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es el tema de conversación? El lenguaje, pues. Lógico, de eso estamos hablando. Lea atentamente cada enunciado e identifique a domina la función apelativa del lenguaje. La función apelativa busca la exhortación, busca llamar la atención del receptor. La exhortación, llamar la atención del receptor. ¿De acuerdo? Para este último examen solo deben traer su DNI y su lápiz. Sí, le llamo la atención. Tienes que estar atento a las indicaciones que te den los profesores también. El cartel decía, solo personal autorizado. También. La función fue cancelada por falta de público. Esto no. 1, 2 y 3 vendría a ser las oraciones que llaman la atención del receptor. Y luego tenemos... Ok, dice, señale la oración o las oraciones en donde predomina la función emotiva del lenguaje humano. Cuando expresas emotividad, quisiera regresar a mi etapa escolar, ok, cuando todo era diversión. Julio comentaba sobre los sentimientos, no, esta no. Ojalá, desde que digo ojalá ya estoy expresando lo que siento. Qué felices caminan los novios hacia el automóvil. Estoy expresando lo que siento. Así que 1, 3 y 4. Y lea atentamente cada expresión e identifique aquellas en las que predomine la función metaverbal. La función metaverbal es la que habla de gramática. La función metalingüística es lo mismo. Habla de gramática. ¿De acuerdo? De gramática. Y dice, el latín vulgar, su sistema vocálico estaba constituido por 7 vocales. ¿Ok? ¿En el Perú existen lenguas aborígenes en peligro de extinción? No. La estructura sintáctica de la lengua española es sujeto más verbo más complemento, sí. ¿Ok? Lenguas como el quechua y el aymara son aglutinantes y sufijantes. Están hablándonos sobre cuestiones gramaticales. Sufijantes es que tiene sufijos. Así que 1, 3 y 4. Cuando dice en el Perú existen lenguas aborígenes en peligro de extinción, no está hablando de gramática, sino simplemente te está dando un dato. ¿De acuerdo? Un dato. ¿Ok, mi amor? Ok, siendo ya 10 para la 1 y habiendo respondido 10 preguntas, ¿ok? Te dejo las que faltan para ti, ¿ok? Se supone que yo debo poner 20 preguntas, aprox, pero algo más para que practiques. ¿De acuerdo? Cualquier consulta, ya sabes, al inbox. Así que contesta tu examen de hoy, mi amorcito.